Hola a todos, bienvenidos al podcast 1 en este primer episodio después de muchas pruebas que nunca van a ver en su vida. Y pues para empezar, como siempre, tenemos que ponerlo todo en manos de Dios, así que vamos a hacer oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que se ilumine y sobre todo para que nos dé el don y la gracia de la unidad que queremos buscar con este podcast. Te pedimos que tú guíes nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras miradas, para que podamos transmitirles a todas las personas tu mensaje, lo que hoy les quieres decir respecto a la unidad. Te pedimos también por la situación del mundo, por la paz en todo el mundo y particularmente en nuestro país. Te doy gracias por la vida y sobre todo, Señor, simplemente te adoramos porque eres tú. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenida, Katia. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del agua. ¿Les gusta tomar agua? ¿Cuánta agua tienen que tomar Para... para vivir? O para hacer ayuno, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer el ayuno? Eso es interesante porque luego hay mucha gente que lo hace de una manera, luego de otra, pero ¿cómo es la manera correcta de hacer ayuno? Es un buen tema que... El ayuno es un temazo. De hecho, yo creo que la mayoría de cristianos, Ujú, eh, si le preguntas a un cristiano, te va a responder una cosa. O sea, cada cristiano tiene como que una forma mm. diferente de ver el ayuno. No sé, es como, no hay una, no hay nada como que conciliable a nivel general. No sé cómo explicarlo. Sí, creo que en general, o sea, incluso para los católicos no es como que haya una Regla regla. general. Sí hay como mínimos, creo yo, pero no como una regla así de que esto tienes que hacer y si no te Sí. mueres, ¿no? Más que nada el abstenerse de los alimentos, ¿no? Pero ahora de cuánto y cuántos días y todo eso creo que varía, según. Que dicho sea de paso, estamos en Cuaresma los católicos ahorita, que es un tiempo precisamente de oración, de penitencia, de ayuno y abstinencia de carne, y así. Pues fíjate que para mí el ayuno no tiene nada que ver con comida. Ok, bueno, sí, es que tienes razón. No, no lo había pensado, pero tienes razón porque, por ejemplo, el Papa esta vez pidió que hiciéramos abstinencia de palabras. O sea, de decir cosas que pueden lastimar a nuestros hermanos y cosas así. Yo creo que Mm. el amor como que tiene que ver con todo eso, ¿no? Como con nada. Hay un, Tururú. turururú. Hay un solo capítulo en la escritura que es como el que más extiende como el ayuno, Mm, y es el Isaías 58. Si lo tienes ok, ahí, vamos a buscarlo. Isaías 58. Ese, Ah, no, no lo tengo porque mi Biblia es católica y no los tiene. Ah, no es cierto, obviamente los tiene. Ok. ¿Isaías qué, perdón? contexto. Para quien no lo sepa, la Biblia católica tiene 77 libros. No, 76, dos. 74, 73. 73 73. libros, sí. Ah, Tiene 73 libros. La Biblia evangélica 66, ¿no? 66. Ah, sí, cierto. Perdón, se me cruzaron los cables. Eso Era. y algunas adiciones. Algunas partes griegas que, Mm, que en algunos libros como que los compartimos, pero hay ciertos trozos que no tienen esas. Por ejemplo, hay uno del discurso de, creo que de ajá, en Codonoso. Daniel, que, Daniel que no 4. está en su Biblia, pero en el nuestro sí. Sí, ¿Así? pequeñas adiciones así griegas Ah, que hay. ok, ok. Algo así. Pero bueno, es Bueno, otro tema que no sí, vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de uno. ok. Entonces me decías, Isaías, ¿qué? Perdón, ya te lo pedí. Isaías 58. 58. Y bueno, generalmente te digo, es como el tema de, o sea, el ayuno ahí no habla nada que ver con comida. O sea, Mm, no es como absténganse de alimentos puros e impuros, ya sabes, como que claro. no dice nada sobre eso. Hay una figura que es como muy mencionada, que dice, no es el ayuno que yo escogí Mm. y empieza, ¿no? La explicación. ¿Quieres que lo lea desde el 58? Sí, donde, bueno, donde está escrito creo que la parte De de el no es ayuno necesario. agradable al Señor? Ajá, Ok, sí, porque es la palabra que aparece. sí. Es el versículo 6 por si alguien lo va a seguir. 58:6. Mm, Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos.
Es difícil leer con un micrófono en medio. Dice, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Y no despreocuparte, sí. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Eh, Creo que más o menos ahí llego, o sea, sí, sí continúa, Sí, pero el sí, tema sí, del sí. ayuno es como que por ahí. Bueno, Ujú. exacto. Y si te das cuenta, creo que dejar de comer es lo más fácil. Mm, O sea, en todo lo que mencionaste ahorita, creo que dejar de comer sería como que lo más sencillo que podríamos hacer al ayunar. ujú. Sí, sería como Entonces, lo mínimo, ¿no? Por decirlo así. sería lo mínimo, exacto. Es como, voy a ayunar, voy a dejar de comer, voy a abstenerme de esto, de estos gustitos, no sé. Bueno, justo acabas de tocar un tema que me gusta mucho y siempre me molesta. De gente que dice, empieza a criticar a los católicos, ¿no? ¿De qué les sirve hacer ayuno y abstinencia en cuaresma? Si se la pasan criticando al prójimo, mejor no hagan ayuno. Y es como que, a ver, no tiene que ser una cosa y la otra, pueden ser las dos cosas, ¿no? O sea, de hecho, deberían de ser las dos cosas. Evidentemente, si mi ayuno es solo una obra externa, como para que la gente me vea, como tipo fariseo, ¿no? De que miren que cómo estoy haciendo ayuno, ¿no? Todo eso. Evidentemente sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero van las dos cosas. Yo lo que pienso es, si ni siquiera puedes moderarte en lo que comes, menos vas a poder moderarte en lo que sale de tu lengua, en lo que ves, en lo que haces, en lo que piensas. O sea, Mm, si no puedes con lo poco, no vas a poder por lo mucho. Y Jesús decía, no, sé fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Entonces sí, yo creo que lo poco definitivamente es abstenerte a ayunar, pero ayunar te da el beneficio o te ayuda, es como una herramienta que te ayuda a controlar todas esas demás cosas que ahora esas sí son más potentes, más difíciles, ¿no? Como de ir llevando. claro. Y bueno, ahí dice alimentar al Hambriento, hambriento, justo. vestir al... O sea, todas esas cosas no se pueden hacer si primero no hay un dominio propio. O Mm, sea, si primero nosotros no estamos eh, menguando nosotros, como diría Juan el Bautista, menguando nosotros para que Cristo crezca. Entonces, es eso, o sea, es una abstinencia primero para nosotros, para que nosotros menguemos y para que Cristo crezca en nosotros, que Él es el que produce las obras que menciona en Isaías mm, 58. Y por eso menciona al principio, no es este ayuno el que yo amo, el que yo escogí, ¿no? Desatar las ligaduras de impiedad. O sea, imagínate, o sea, claro, como todo lo que menciona ahí son verbos que están describiendo lo que justamente Cristo vino a hacer, que es romper el yugo de esclavitud, o sea, eh, mm, sacar, ¿ok? La ley y el yugo anterior para darnos una nueva ley, ¿no? La ley de Cristo, la ley del amor. claro. Sí, sí, Entonces, es una transición que nos lleva a dejar el pasado, dejar las cosas atrás, que lo que nos está cargando, que el ayuno es romper con lo anterior para entrar en lo nuevo, ¿ok? Que eso es lo que Cristo quiere hacer todo el tiempo con nosotros. O sea, no porque Cristo ya lo hizo una vez en la cruz, digamos, y nosotros aceptamos la salvación, ya está, ya somos libres de pecado. mm. Ah, En, es en una el lenguaje cosa. católico decimos que se actualice el sacrificio, o sea, Ajá. que se haga presente. Eso, obviamente, particularmente para los católicos es en la Eucaristía, ¿no? Pero, o sea, ciertamente los medios de gracia, que para nosotros son los sacramentos, hacen eso. O sea, actualizan el perdón de Dios, la confesión. Actualizan el sacrificio de Dios, la comunión. Actualizan la sanación de Dios, la unción de los enfermos. O sea, como que no es que se haga otra vez, sino que se hace, ese mismo se hace presente en esa unción, se hace actual. Un teléfono cuando está desactualizado no cambias de teléfono, simplemente actualizas el software, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Para entenderlo un poquito. Pero sí, sí, tienes razón. Entonces sí, definitivamente creo que la práctica de ayuno es algo que solemos hacer mal. Y también algo que creo que hacemos muy mal es de que el ayuno no se supone que es como que, pues hoy me ahorro la comida, el desayuno de hoy. E- No quiero cocinar, mejor Exacto, me... ¿no? Es como que, pues voy a ayunar. Eso no es ayuno porque no lo estás haciendo con la intención, ¿no? O sea, eso no cuenta como una piedad que estás haciendo, ¿no? Pero también, aunque lo estés haciendo, por ejemplo, ahorita los católicos que estamos en cuaresma y lo solemos hacer, se nos olvida la parte que justamente decías, ¿no? Que esa comida que yo me abstengo, la carne que yo los viernes que me abstengo a comer,
y el ayuno que hago los viernes de, no sé, de una comida fuerte y las dos comidas ligeras, no es para que me ahorre en mi cuenta de banco o engorde mi cuenta de banco, simplemente es lo que no compré en el desayuno, eso es lo que le debo dar al pobre, al que está hambriento, al que está desnudo. O sea, esa es la intención precisamente. Y yo creo que esa segunda parte se nos va. O sea, solo, no voy a comer. No, no, no. Lo que ibas a comer, hazlo, pero entonces dáselo al que ha ayunado toda su vida. Ese es el Exacto. tema, ¿no? Claro, y eso es algo que yo creo que el Señor mismo haya establecido el ayuno también nos hace a sentir lo que Él sintió también en la tierra, porque de alguna forma Él dejó de comer, o sea, Mm, Él se abstuvo también para darnos a nosotros. De hecho, Él murió, tuvo que morir para darnos vida a nosotros. mm. O sea, todas las Él cosas se que anonadó a hizo. sí mismo para, Ajá. justo, justo. Entonces, y para que podamos también nosotros experimentar los sufrimientos de Cristo en la tierra, también muchos ricos, por ejemplo, un decir, ¿no? O sea, la gente que como nosotros tenemos alimento todos los días en nuestra casa, tenemos provisión todos los días, nunca vamos a saber lo que es verdaderamente pasar hambre. Y la gente pobre, precisamente todos los días de su vida está pasando hambre. Entonces, Cristo de alguna forma viene a enseñarnos también que nosotros tenemos que pasar por eso para sentir lo que siente el pobre, para sentir lo que siente Cristo también. Es verdad. Fíjate, ahorita me estoy acordando de un versículo bíblico de cuando Jesús expulsa a los demonios. Bueno, que sus apóstoles no lo logran expulsar y Jesús dice, estos solo se sacan con ayuno y oración. Aunque la crítica textual actual dice que ese pedazo, no sé, lo que ustedes quieran, es palabra de Dios para mí. Ya sé. Exactamente, es palabra de Dios para mí. Sorry a la crítica textual, ¿no? Pero, a lo mejor tú te acordarás. Sé que está en Marcos, en Marcos o en Lucas, no sé. Ajá. Si quieres, lo puedes ahí buscar. Pero en pocas palabras habla de eso, ¿no? De que llegan los discípulos. Bueno, llega una persona diciendo que le pidió a sus discípulos de Jesús que expulsaran a esta persona endemoniada y no lo lograron. Y es ahí cuando Jesús les reprocha a las personas en general, ¿no? Como incautos, ¿no? Como que poco creen, ¿no? Y cosas así. Que es donde menciona el granito de mostaza, si no estoy mal, en esa misma parte. Y los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué no lo podemos hacer? Y él responde, por la ayuno y oración, ¿no? Y está muy interesante ver cuál es la razón, ¿no? O sea, por qué el ayuno y la oración vendrían a ser un factor importante como para poder expulsar esos demonios, ¿no? ¿Lo encontraste, Cáceres? Ay, Sí. bueno, a ver, dime qué Ve, piensas y lee a ver qué onda. dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Pero sí, justamente previo a eso estaban reprendiendo un demonio sus discípulos y pues Ujú, no pudieron, ¿no? Entonces, creo que sí. Jesús sana a un muchacho lunático, Mateo 17, del 14 en adelante. Pero justamente eso, ahora, el, algo que he estado también aprendiendo acerca del ayuno ujú. es cuando se acercan, por ejemplo, los discípulos, aquí temas de discípulos, ¿verdad? Hay una banda, ¿ya viste como los crossovers? Cuando se juntan los punks con los darks, con Los los crossovers. terians, los bros, se junta toda la Yo banda, pensé más en los... los otakus. No, no, yo pensé más en los Power Rangers, cuando se juntan todos los Power Rangers de todas las generaciones. Algo Ah, así. bueno. Pero bueno. Ajá. Bueno, hay un Ujú, pasaje que dice que se juntan los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, ujú, y ambos discípulos van con Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros ayunamos y nuestros discípulos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿No? mm. O sea, hay un cuestionamiento ahí, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros sí tenemos que ayunar y ustedes, o sea, sus discípulos no están ayunando? Y bueno, eso porque además ya venían como que observando, me imagino, desde hace un tiempo que no lo hacían, ¿no? O sea, imagínate.
seguramente habían días específicos de ayuno, bueno, algo. Que si no Días. estoy mal, eso es cuando Jesús va a la sinagoga a predicar, ¿no? O sea, cuando está en el camino o algo así. Es ese, Ajá. ¿no? Bueno, Que no cuando recuerdo dice muy lo bien. de que el hombre no se hizo para el sábado, creo que estoy diciendo requete mal, ¿no? Pero esa es la frase que dice, ¿no? El sábado no se Sí, hizo para el hombre, algo así, ¿no? ¿Ese mismo parte o es otra cosa? creo que, a ver, no sé, no estoy segura, Bueno, pero no importa, en lo que lo buscas, te sí. iba a comentar que, bueno, hablando, ¿no? Ya que estamos hablando de unidad y cosas así, justamente hay un versículo bíblico que tú decías de que en la Biblia son en Isaías, no sé qué. Bueno, para los católicos, en uno de los libros que nosotros sí tenemos, en Tobías dice algo muy curioso, ¿no? Este es Tobías 12:8, por si a alguien te interesa, que dice, vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia que la riqueza con la inequidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. Esa es una cita bíblica, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia, ¿no? Y yo creo que esa podría ser un poquito la clave para entender, ¿no? De que, a ver, no es que, chispas, si yo no ayuno ya fue, no voy a, mi oración no va a ser escuchada, pero ciertamente que cuando uno la refuerza con el ayuno, pues tiene como más fuerza, ¿no? Tiene más, que no sé cuál sería el término correcto, ¿no? Para decir más fuerza, ¿no? Porque a lo mejor eso podría llegar a entenderse mal o malinterpretarse, ¿no? Pero sí, como que tiene más sentido o ayuda más o hace que entres en una mayor profundidad en tu relación con Dios, ¿no? Es como una manera para avanzar en la vida espiritual. Y de hecho, algo que decía San Beda, un santo de la iglesia, el venerable, decía lo siguiente, si quieres en lo que lo buscas, te lo leo, ¿no? Que dice, enseñando al Señor a los apóstoles de qué modo debe ser lanzado este cruelísimo demonio, nos enseña a todos cómo hemos de vivir y que el ayuno y la oración son los medios de que hemos de valernos para salir triunfantes hasta de las mayores pruebas que nos ofrezcan los espíritus inmundos o los hombres. Este ayuno es general y no comprende solo la abstinencia de los alimentos, sino de todo gusto carnal, que era un poquito lo que justamente tú decías, mira, muy Veda, muy San Beda el venerable de tu parte. Ajá, no, sino todo gusto carnal y principalmente de toda pasión viciosa. La oración general igualmente no consiste solo en las palabras con que invocamos la clemencia divina, sino en todo lo que hacemos en obsequio a nuestro Creador, movidos por la fe. Testigo es el apóstol que dice, orad sin cesar. Es un comentario que hace este santo a este pasaje bíblico que dijimos, ¿no? De expulsar a los demonios y todo, ¿no? Pero bueno, te escucho. Bueno, Ujú. eh, ahorita vamos a ponerle un pin a Ok, eso, luego lo comentamos, pero pausa. Ajá. pausa porque ayuno y oración también es como que Sí, 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 algo como, no sé, como, bueno, luego lo explicamos en términos de, sí. como que se En potencia, términos de ¿ok? Terians, ahí sí no sé cómo se relaciona el ayuno y la oración, pero sí. Ah, Ajá. pero justamente Mateo 16 lo encontré, Mateo, perdón, 9:14. Ujú. Mateo 9:14. Dice, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿no? Em, y bueno, voy a dejarlos aquí nada más como para tratar como de entrelazarlo. Em, el propósito central del ayuno entonces es justamente estar con el esposo. O sea, perdón, no, al contrario. El propósito. Este- al revés, mis cables. Sí, sí, pero se te El- entendió. Ajá. se Sí, entendió, al sí. revés. Eh, que el propósito de estar como que am, ayunando es justamente porque el esposo no está acá, ¿ok? Ujú. Esa es la cuestión. El novio no está acá. Cristo no está en presencia viva, o sea, como él mismo aquí. Mm, No sé cómo lo explico, El pero católico de que a ver has cómo ido a lo... una misa alguna vez. Pero se entiende, o sea, sí, Se entiende. entendemos en qué sentido lo estás diciendo. Sí, sí. Entonces, la presencia física de Cristo
hacía que los discípulos no tuviesen necesidad de ayunar. O sea, no puedes estar de luto en medio de una boda, ¿no? Mm, Entonces, cuando es quitado Cristo, o sea, cuando Él asciende a los cielos, entonces el ayuno cobra el sentido de la novia anhelando, ¿ok? Nuevamente al novio. Entonces es el ayuno la búsqueda de el rostro, o sea, de ver a Cristo nuevamente, ¿no? Entonces es un anhelo, es como el hambre por el pan, ¿entiendes? Fíjate que incluso yo lo vi con este tema que suele pasar mucho en las bodas. Muy mundano lo que voy a decir, pero, o sea, ¿tiene sentido? En el sentido de decir de que, pues normalmente cuando uno se va a casar, las novias se preparan físicamente también para eso, porque tienen que entrar al vestido y no sé qué. Y de alguna manera, a ver, no es lo mismo, obviamente, estoy usando un ejemplo así de nada, No, ¿no? no, no, está Pero, bien. ajá, se entiende, ¿no? O sea, la novia se prepara para el momento del encuentro y quiere verse bien en su vestido blanco que va a tener y ayuna, o más bien hace dieta, pero bueno, ayuna, se abstiene algunas cosas, o va al gimnasio, qué sé yo, para preparar ese momento porque quiere verse bien. Más allá del tema de la vanidad, creo que si lo vemos en el tema ya profundo, es preparar nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para el Señor, ¿no? Para el amado. Claro, y es de Mm, hecho, creo que esa palabra es muy mm, clave, preparación. O sea, el ayuno no es como, ya ayuné, ya, listo, ya estamos, ¿no? Y no, 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 es una preparación. mm, Y por algo también Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue o sea, fue guiado por el Espíritu al ok, desierto, ¿no? Y esa es otra cosa, o sea, 2 puntos acá. Es preparación, o sea, Jesús iba a iniciar su ministerio, pero tenía que ser preparado, tenía que ser formado también, tenía que estar en comunión directa con el Padre sin nada alrededor, exactamente. ¿ok? Sí, sí, porque él sabía lo que se venía y no iba a ser fácil. Y él, como verdadero hombre y verdadero Dios, o sea, lo iba a sufrir, lo sabía, ¿no? Entonces sí. Entonces se tuvo que preparar, o sea, siendo Cristo, o sea, él pudo haber estado listo, o sea, desde el primer día para ir a la cruz, ¿no? Pero también como hombre tuvo que prepararse. Y eso es algo que a nosotros nos enseña, que nosotros ayunamos para prepararnos. ¿Para qué? Para nuestra muerte. Todos van a morir, todos Todo. menos ustedes van a morir. No, no, no hablo de Pero nuestra se entiende. muerte física, sino nuestra, o sea, la muerte constante que vivimos Mm, todos los días, o sea, es una muerte constante. Así que eh, estamos en esa preparación de morir a nosotros ujú. mismos constantemente, Morir al viejo hombre. morir al Sí, viejo sí. hombre. Entonces, otra cosa, fue guiado por el Espíritu. Ujú, Entonces, también ahí, por ejemplo, decíamos, ay, ¿cuánto tiempo tiene que durar el ayuno? O ujú. no, puedo ayunar solo como el ayuno de Daniel, ¿no? O tiene que ser totalmente solo agua, ¿no? Entonces, todo eso es guiado por el Espíritu. ¿Cuánto tiempo? No lo sabes. El mismo Espíritu te lo hace sentir también. O sea, es una cuestión en la que cuando verdaderamente hay una preparación y estás en esa búsqueda constante del Señor, sientes una satisfacción plena que no te da hambre. O sea, he experimentado el ayuno prolongado de varios días y no te da hambre porque estás comiendo, ¿ok? De Cristo, o sea, súper Y me satisfecho. consta muchísimo, que ella es que Katy es una persona que ayuna mucho, ¿no? En ese sentido, tanto voluntariamente como involuntariamente, pero sí ayuna, o sea, sí, sí me ha tocado verlo. Y algo que yo puedo decir, como para reforzar esto que dices, como en el Mm, lenguaje católico, es muy cierto. Nosotros, a muchos católicos se les olvida, pero supone que antes de asistir a misa tienes que hacer ayuno, al menos de una hora, porque vas a recibir a Cristo mismo, el cuerpo de Cristo, el alimento, etcétera, ¿no? Este, mm, y una vez, yo había ayunado un día antes entero, ¿no? Y me estaba pudriendo de hambre, o sea, me estaba pudriendo de hambre. Y estaba en pena, me hice así con mi sonido de tripa, y brrr, no sé qué. Pero cuando pasé a comulgar, mm, no, o sea, de verdad, me sentí lleno. O sea, me mm, sentí lleno del cuerpo de Cristo, literalmente para los católicos, o sustancialmente para los católicos, en, y como que le dio
más sentido al tema en nuestra propia espiritualidad, al tema ese, ¿no? De recibir a Cristo y que Él sea tu alimento. Claro, porque al tú sentir el vacío, no solo espiritual o físico, sino también y luego ser llenado con el cuerpo de Cristo, como que no sé cómo explicarlo, pero de verdad me sentí lleno no solo espiritualmente, sino también anímicamente, o sea, de mi cuerpo, lo sentí lleno, ¿no? Y ahí es cuando dije, por eso la iglesia dice que una hora antes ayunes para que te prepares para el encuentro con el amado, justamente. Y fíjate que todo lo que dijiste, y se supone que yo soy el católico acá, pero, o sea, sí soy, casi así es evangélico, yo soy católico, pero me refiero a que, me refiero que se me había olvidado esto que dices, claro, o sea, nos enseñan desde el catecismo que la cuaresma para los católicos es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparación para la Semana Santa, para todos esos momentos que van a ser más difícil en el sentido del sacrificio de Cristo y todo esto, ¿no? Y tienes toda la razón. Y se me había olvidado esa palabra tan importante, la cuaresma, que es tiempo de preparación, justamente, Sí. de ese sentido. Sí, 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 y creo que eso es algo que constantemente a todos se nos olvida, o sea, Sí, pero es una cuestión que les digo, o sea, reitero, es como el mismo espíritu te hace sentir y prepárate, que viene, no lo sabes, o sea, bueno, hay veces en donde sabes lo que viene, o sea, sabes que va a venir un tiempo de, no sé, Pascua, mm, no sé. claro, Entonces, ya sabes lo que viene, entonces te tienes que preparar, o sea, en todo sentido. La gente que va a correr grandes distancias en su carrera, tiene que prepararse, o sea, es una cuestión que un deportista tiene que prepararse, tiene que entrenar, porque en algún momento cuando vaya pues, a ejercer ya ahora sí, en el momento del ataque, pues tiene que estar listo, ¿no? Entonces, un cristiano constantemente tiene que estarse preparando, ¿ok? Como un soldado. claro. Y se me acuerda mucho este tema de la parábola que también Jesús de las velas encendidas, no velas, perdónenme, no me acuerdo ahorita, pero es, ajá, eso, ¿no? Las Las lámparas. lámparas, de tener las lámparas encendidas, estar Exacto. en vela, eso significa, ¿no? Estar en vela, estar preparados, porque el Sí, día del juicio va a venir como un ladrón, estén preparados, o sea, justo, ¿no? exacto. Siempre prepárate, prepárate, prepárate. Exacto, Ujú, hay un constante Jesús en las últimas parábolas, o sea, ujú. estuvo hablando mucho sobre, ok, estén velando y orando. Prepárense, prepárense. O sea, es una constante en el Evangelio que vemos diciéndolo de Jesús, o sea, del propio Jesús. Entonces, yo creo que nos tomamos mucho a la ligera eso. Sí, Es como, ayuno, cuando, cuando quiera, ¿no? O cuando, solo en cuaresma, o justo, ¿no? Tienes toda la razón, o sea, solo hay uno en cuaresma. No, o sea, en cuaresma es lo mínimo que debes de hacer en es cuaresma, ¿no? Lo mínima. mínimo, pero sí, justo. Pero tiene que ser una preparación constante del cristiano. Y esto es algo que al menos en mi cabeza como que a veces el mismo espíritu me hace sentir como hoy no comas, Mm. ¿ok? Y yo lo siento y digo, ok, bueno, prepárate. Bueno, cuando me dice prepárate es como, Va. bueno, va, ya sé a qué se refiere con Ujú. prepárate. Sí. Entonces, justo pues dejo de comer, no sé por qué estoy ayunando, pero empiezo a buscarlo, empiezo a indagar más y es ahí el Señor me empieza a hablar, ¿no? Entonces cuando empieza el Señor a hablarnos a través de su palabra, a través de su voz también, es cuando eso, o sea, su palabra nos empieza a llenar y, y empezamos también a recibir mucha instrucción. Entonces, luego, a los pocos días después, pasa algo, no sé, como que mi papá choca, una cosa así. Vamos a Dios quiera decir. que no, No, pero no, Dios no. quiera que no, pero ajá, sí, sí Bueno, entiendo. pero algo Ujú. sucede y yo digo, ok, por esto el Señor me estaba diciendo esto, ¿no? Por esto el Señor me estaba. Pero cuando eres sensible a la voz del Espíritu, entonces el Espíritu te empieza a preparar para ciertas situaciones que vas a vivir que tú no sabes. O sea, no, no las tienes como en tu agenda, pero Él que sabe todas las cosas, empieza a prepararte desde antes para lo que está por venir. Entonces, eso es muy bueno, estar siempre dispuestos
a ser guiados por el Espíritu Siempre Santo. tener las maletas hechas. No Exacto. sabes cuándo te va a llevar. O sea, No sabes, exacto, pero ya está listo. fíjate, ahorita en que estabas hablando de esto y me acordé de esa típica amor, no sé por qué siempre es una mujer que veo que publica algo así de, no, ¿para qué hay una? Sino siempre la misma publicación de siempre que me choca. Pero fíjate, ahorita viendo de Mateo 4 sobre cuando Jesús se va al desierto, que justamente dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. O sea, a esa morra que está ahí de que, no, ¿para qué ayunas? Pues es que justo cuando ayunas es cuando más pruebas vas a tener y más Ujú. purificado puedes salir de esa prueba, ¿no? Al final el Señor creo que siempre nos va purificando con esas crisis, con esas situaciones, con esas pruebas que nos pone, para que podamos salir más fortificados después de haber vencido la tentación, ¿no? Hay una frase de un misionero laico católico que se llama Cristian Huerta, desde aquí un saludo, que me gusta mucho, digo, nunca lo he conocido, pero si me llega a conocer, pues ahí está, este, que me gusta mucho que dice, tentación vencida, virtud crecida. O sea, justo cuando Mm. vences la tentación, tu virtud, la virtud de la paciencia, lo mismo no sé qué, crece, ¿no? O sea, no es en vano que hayas evitado la tentación, o que más bien que no hayas caído en la tentación, sino que crece tu virtud, te refuerza en tu humildad, te refuerza en lo que sea, ¿no? Y justo, a lo mejor la tentación que hoy puede estar sufriendo alguna persona es justamente lavarse las manos y decir, bueno, pues como el ayuno no es así como para mi salvación, qué sé yo, pues ¿para qué lo hago, no? Porque es algo no tan importante, o sea, pues al final yo creo en el Señor en mi corazón y ya está, o sea, y es como, a ver, o sea, puede que esa sea la tentación que te está poniendo el demonio y tú no te has dado cuenta. Él te está tentando a decir que, bueno, da igual, o sea, ¿para qué lo hago? No sé qué, y que de repente por ahí se te entre, ¿no? Por lo mismo que decimos, porque si ni siquiera puedes hacer ayuno durante la cuaresma o abstenerte un viernes de carne, si ni siquiera puedes hacer eso, no esperes que vayas a poder controlar tu lengua al chismosear, al insultar, a tu cuerpo, a lo que ves, a lo que deseas, o sea, no lo esperes. Hay que ser fiel en lo poco, que en este caso sería como el ayuno, ¿no? Lo poco, para que puedas llegar a ser en lo mucho y ser como perfeccionado en ese sentido, santificado, ¿no? Vamos a decirlo así. No. Claro. Sí, y el tema, por ejemplo, de la prueba y la Mm. tentación es algo como que, bueno, habría que definirlo ¿Lo también, ves diferente porque o cómo? A sí, ver, te escucho. sí, 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 porque la prueba, esa sí viene de Dios, o sea, la prueba es algo que el mismo Dios nos pone a prueba. ¿En qué sentido nos pone a prueba? Porque la fe tiene que ser probada, o Claro, sea, toda fe es probada. El fundamento es Cristo, pero una fe, ¿ok? Aunque tenga un buen fundamento, si la fe no pesa, ¿ok? Se va a volar con el viento. O sea, la fe tiene que pesar para que el fundamento junto con la fe firme, ¿ok? Sea lo que no se mueva, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas que tiene que ser, o sea, todo cristiano tiene que pasar por pruebas, diversas pruebas. Ahora, la tentación dice que Dios no tienta a nadie. tienes toda la razón. Y si lo dije en mis palabras, no a eso me refería. Bueno, sí, claro, pero Ajá. solo para Sí, que sí, sí. la gente Pero tienes toda entienda la razón. Y de hecho, la justo en que división. lo que dijiste, me acordé de Santiago y en Santiago lo dice Sí. precisamente, vamos a leerlo. Dice, tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar. La ira, ahora, perdón, me había pasado el versículo. Es aquí, versículo 13, capítulo 1. Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Entonces, justo sí. Mm. Dios nos pone a prueba, pero no nos tienta. Él no hace la tentación. Tienes toda la razón. Si lo dije, me equivoqué de palabra, pero es verdad lo que dije. Sí, Claro, sí, sí. sí. Sí, sí, son términos que a veces uno Los intercambia, pero los intercambia, claro. Pero nada más como para poner la división es verdad. de Ujú. la prueba sí proviene de Dios y la tentación no, pero en la prueba las tentaciones son más fuertes, o sea, más vividas, ¿cómo explicarlo? Más, o sea, la carne se pone como que un poco más sensible, digamos, ¿no? Entonces, y eso nos pasa a todos, o sea, en las pruebas empezamos a experimentar o a revivir ciertas cosas del pasado y ciertas cosas.
Entonces empieza la tentación, ¿no? O sea, pero sí, dentro de la prueba puede haber Ujú. tentaciones. De hecho, se me viene mucho como dos pasajes concretos. Uno, el de Job, que al final es el demonio quien pide permiso a Dios para Sí. entrar en la vida de Job y de alguna manera hacerle todo ese mal y todo eso, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, si bien Dios no es que quien tienta, no es quien desea hacer la tentación, al final es iniciativa del maligno, pero Dios de alguna manera puede incluso usar esos momentos para sacar un mayor bien de todas esas pruebas. Por muy mal que haya venido el diablo, Él es tan grande, tan misericordioso y Él es experto en la redención, por decirlo así, Mm, de componer lo torcido, que incluso lo puede llegar a hacer. Y otro es de otro de los libros que no compartimos, que es Eclesiástico 2, pero justo me encanta mucho decirlo cuando hablo con agentes de pastoral, como servidores, ¿no? Les dirían algunos, que dice esto, ¿no? Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, justamente lo que estás diciendo. Endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes de Él. Acepta de buen agrado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación. Y aquí hace como una analogía, ¿no? Que dice, porque el oro se purifica con el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de su humillación. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda, endereza tus caminos y espera en Él. O sea, justo, ¿no? De lo que estás diciendo, ¿no? De lo que estamos hablando. claro, sí. Y otro pasaje también dice que la fe es probada como el oro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, precisamente por el peso. O sea, lo que importa en el oro es el peso, ¿ok? Porque entre más puro, o sea, más quilates tiene, ¿no? Es mucho más valioso. Eso lo Así que, aprendí de Ariel Joyería, su joyería. ¿Tú lo has llegado a ver? patrocinado por... No, no patrocina, no. No voy a dar el contexto, pero es un señor de YouTube de una joyería y habla mucho de esos temas y ya, pero Y eso es muy bueno. Los orfebres, que son los que se encargan justamente de los materiales, son aquellos que también pueden dar más luz en eso, porque la verdad es que las pruebas son necesarias por purificación, como dice el libro, ¿no? justo. Es para purificarnos y para precisamente ser más de mayor peso y balanza, ¿no? Entonces, ¿es necesaria la prueba? Sí. ¿No nos gusta? No, pero, pero es parte de, ¿no? Entonces, em, es en medio de la prueba, porque la prueba, en el caso de Jesús, por ejemplo, era que justamente había estado 40 días sin comer Ujú. nada, ¿verdad? Y viene a tentarlo el enemigo, ¿no? Entonces viene a mostrar tres tentaciones que son de hecho, las tentaciones más de este siglo, digamos, también siguen siendo las mismas, por fama, gloria, ¿no? Por alimento, ¿ok? Por lo que consumes y también, y también por adoración, ¿ok? O sea, aquí hay tres cosas que también Satanás sigue tentando a toda la humanidad, o sea, no solo a Cristo, en lo que comemos, ¿ok? Mm, Lo que comemos. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? O sea, hay una tentación constante en todo lo que consumimos, todo lo que comemos, tanto físicamente, ¿ok? De nuestra comida, o de sea, que mi pan dulce. de que tu pan dulce, que todo eso también es una tentación, pero mucho más fuerte viene siendo también la parte de los anhelos del corazón, ¿ok? Ya de la fama, del dinero, de la gloria de este siglo, de este mundo, que eso también la gente lo está buscando, ser reconocidos, el ser famosos, ¿ok? Que su nombre sea famoso. Entonces, eso también es una tentación que hoy estamos viendo mucho más constantemente en las redes sociales. Claro, justo ahí, ahorita se me ocurre un pasaje, amor, tú sabrás exactamente dónde es, porque yo sé que está ahí, pero no sé en dónde, pero sé que está, cuando dice que justamente a tres cosas somos tentados, o somos tentados por tres cosas, por el enemigo, por el mundo Por el y por mundo. la carne. O sea, y justo, Tres enemigos, sí. exactamente, esos son nuestros tres enemigos, son las tres cosas a las que siempre tenemos que estar atentos, ¿no?
exacto. a las partes espirituales, que yo diría que no es, no sé cómo decirlo, porque a lo mejor en esto puede diferir mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo creo, al menos en mi vida propia, no creo que haya recibido tanta tentación del enemigo en sí, sino más bien del mundo De y la, sobre y de todo la de la carne. carne. Creo que Sí. no, en la escritura no pone jerarquías y tampoco la iglesia pone jerarquías que yo sepa, ¿no? Pero al menos en mi experiencia personal, creo que justamente, normalmente, comúnmente eres más tentado por la carne, después por el mundo, y ya de último, muy de manera muy extraordinaria, es cuando también entra el demonio ahí a tentarte, ¿no? En todo eso. Y Al muy menos bueno. en mi vida así ha sido. No sé cómo es, Claro. pero en mi vida así ha sido. Sí, sí, sí. Pues digo, la primera tentación fue esa, fue justamente, ¿tienes hambre? Pues Come. convierte, ajá, pues convierte las piedras en pan, o sea, Mm, es la tentación de la carne, ¿no? ujú. Querer comer, ¿no? La tentación del mundo, querer recibir los reinos, la fama, la gloria, ¿no? Y la tentación del enemigo, que es, si postrado me adorases, ¿no? Fíjate, en mi Que vida eso es, lo había relacionado con esa parte, pero tienes toda la razón. Ese es el orden en el que tal. ese es el orden en el que Fíjate, de lo... verdad, no tienen la más remota idea de lo que iba a decir Katia, pero es curioso, ¿no? Por algo, te amo, Jesús. Pero es, pero es que sí, o sea, justo Jesús era tan hombre que esto que te acabo de compartir, el orden en el que te lo acabo de compartir, es lo mismo que hizo Jesús. Y yo nunca había hecho el clic que acabas de decir, pero tienes toda la razón. O sea, fíjate cómo desde mi propia experiencia humana que he estado viviendo y todo eso, viví exactamente lo mismo que Jesús. O al revés, Jesús vivió exactamente lo mismo que nosotros, incluso en el orden en el que lo vivimos, ¿no? Y me lo confirma mi propia vivencia en la fe, que así ha sido. Primero me cuenta mi carne, luego el mundo y de último el enemigo, ¿no? Así como ha sido, ¿no? Entonces, bueno, tal vez entonces hay una jerarquía, ¿no? Por decirlo así, o un orden. Si lo vemos a la luz de este pasaje, pues podría ser. Claro, Nueva teología. ah, y por eso el ayuno combate justamente la primera, que es Justo, la carne, justo, ¿no? O justo. sea, el primer enemigo. Por eso el ayuno es visto dentro de los cristianos como un arma espiritual. Sí. Bueno, nosotros le decimos arma espiritual a casi todo. No es cierto. Pero lo chistoso es que, o sea, cuando pensamos en un arma, es como algo que, ay, de la nada sacamos y como, ay, me están atacando, mira, ahorita saco mi arma, ¿no? Ujú. Y no, no es así. O sea, no es como que, ay, por ejemplo, cuando pasó lo de este muchacho, ¿no? Que vinieron sus discípulos y de que, ay, no pudimos, ¿no? Mm, Les Y Jesús faltó el dijo, arma, ¿verdad? les falta fe y el arma, ¿ok? Pero no era como que, ay, ahorita voy a sacar mi ayuno, espérate, se está endemoniando, pero déjame, voy a ayunar y orar y ahorita regreso. No, o sea, era justamente estar preparado para eso, Ujú. justamente, ¿no? Entonces, el arma no es como que lo que puedes sacar externamente, sino es lo que tu mismo cuerpo, ¿ok? Es como, es como hacer Claro, pesa. son tus Tú músculos eres que el arma. entrenaste. Ajá, tú eres esa arma, ¿ok? Tú está incorporada el arma en ti. No es como algo externo, sino es algo interno. O sea, la oración, el ejercicio de la oración, o sea, ya lo incorporaste tú en tu rutina, ¿ok? Entonces, tanta repetición que ya estás fuerte en eso. Y también el ayuno, o sea, estás tan acostumbrado a esta rutina que también ya se vuelve parte de ti. Entonces, cuando ocurre algo así, que se te presenta un endemoniado, no es como que, corro, ¿no? O sea, ya estás, o sea, y es la fortaleza que el Señor te da también, Claro. o sea, para prepararte Justo, para eso. justo en la Iglesia Católica, por ejemplo, decimos que el rosario es un arma. El rosario para nosotros es una oración, entiéndanlo, no van a repetición, que es otro tema, pero, ajá, entendido desde ese punto, por eso decimos que es un arma, precisamente. El rosario es un arma efectiva contra los demonios, ¿no? Y muchos exorcistas, algunos que he leído en un poquito de su experiencia, hablan mucho de este rechazo de los demonios precisamente al arma del rosario, por decirlo así, entendido en este sentido, ¿no? Como oración. Y no solo eso, también si no estoy mal, ahí alguien católico me pueda corregir, pero yo tengo entendido, si no estoy mal, que los sacerdotes exorcistas, en cada diócesis hay un sacerdote exorcista que se dedican a esos temas, antes de que vaya a hacer algún tipo de liberación o exorcismo, lo que fuera, justamente tiene que ayunar.
y obviamente ponerse en oración y todo eso para prepararse a ese momento donde va a hacer el rito del exorcismo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que bueno, eso ya son los temas extraordinarios, ¿no? Pero bueno, justamente era lo que decíamos, ¿no? Que aparecía en Mateo, ¿no? También, de que no, ¿por qué no lo pudo sacar? Por el ayuno, la oración, ¿no? Y también todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Cómo Jesús de alguna pudo expulsar a Satanás de en ese momento en el desierto, pues con el ayuno y la oración. Jesús no estaba ahí haciendo nada, así pateando una roquita, un cactus en el desierto, ¿no? O sea, no, estaba haciendo oración y ayuno. Y justamente por eso tuvo toda la fuerza para decir, apártate de mí, Satanás. Mm, Entonces sí, claro. tiene justo esa parte. Y eso es algo que, o sea, todos como discípulos de Claro. Jesús, o sea, los discípulos veían, o sea, de Jesús y todo lo que Jesús hacía, eso ellos hacían. O sea, un discípulo literalmente es mirar lo que tu maestro hace y hacerlo. Mm, O sea, todo, todo. sí, Entonces, los discípulos también estaban viendo que Jesús hacía todas esas cosas y esos milagros, ellos también querían hacerlo y reproducirlo. Y cuando vieron que no podían, es como, a ver, 2 más 2, ¿cuánto era? Ah. O sea, y Jesús ahí les dice, claro, es que ustedes no están viendo que yo ya estoy preparándome, o yo estuve preparándome para este claro. momento, ¿no? Y eso una parte, ¿no? Pero imagínate, de la vida de Jesús, conocemos sus 3 años de vida pública, ¿no? Y Ujú. del inicio prácticamente nada. Y todo eso también fue de su preparación. En Lucas, Mm, que es más o menos que menciona un poco la infancia de Jesús, justamente decía que crecía en conocimiento y no, gracia, no recuerdo mm, en conocimiento. Ajá, sabiduría, estatura justo, ¿no? y gracia, Exactamente. Y entonces también se estaba preparando de alguna manera, ¿no? Estaba ahí desarrollando para esos claro. 3 años de vida Años. pública, ¿no? Entonces sí, Exacto, o sea, todo eso. imagínate, 30 años de preparación para 3 años. Sí, bro, qué fuerte. Wow, qué Ya me fuerte. deprimí. No estoy preparado para nada. No estamos capacitados para este podcast. Ah. Efectivamente, sí, sí. Pero es que es algo que estamos, o sea, todos los discípulos estamos siendo Ujú, preparados, estamos siendo instruidos para. Entonces, cuando sabemos lo que viene, o sea, si los discípulos hubiesen entendido el plan de que Jesús iba a ir a la cruz, pues ellos también se hubiesen preparado, tanto como Jesús, porque Jesús ya sabía y él se fue preparando para eso, ¿no? Pero los discípulos no tenían idea del plan. O sea, se les había revelado la persona de Cristo, pero ellos no tenían idea del plan ni del tiempo. Así que por eso no se preparaban, o sea, como que les daba muy igual, claro, ¿no? Pero cuando tienes un entendimiento de quién es Cristo, de cuál es su plan y de qué tiempo te tocó vivir ahorita, lo que tienes que pasar ahora, entonces tú te vas a estar preparando constantemente para lo que viene. Y eso es algo que a muchos cristianos, o sea, nos conformamos con la persona de Cristo, con conocer a Cristo, que eso es, o sea, Cristo suficiente, pero no queremos entender su plan y no queremos entender sus tiempos. sí, sí, es muy cierto y creo que ahí entra un poquito lo que dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en los cielos, ¿no? Porque algunos no estarán preparados, algunos habrán iniciado con la semilla, pero habrá caído en tierra infértil, habrá caído sobre rocas o espinas, todas esas palabras que usaba Jesús, y no llegó a convertirse en ese árbol que era fruto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí, es verdad, o sea, es parte de la preparación que tenemos que tener, Mm, no es optativo. Entonces, sí, mm, respondiendo a esa misma morra con la que sigo prioridad, no es optativo que hagas ayuno y oración y abstinencia de carne en cuaresma, no, eso, hazlo y ve los beneficios que eso te causa, que eso te puede llegar a dar al respecto, ¿no? Y no solo los beneficios, la preparación que también te hace, ¿no? Pero sí, 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 muy cierto, la verdad. No lo había pensado. Y justamente el domingo pasado, cuando estamos grabando esto, al menos para los católicos, hablamos sobre la transfiguración. La homilía del mm, Padre, el domingo pasado fue sobre la transfiguración del Señor, ¿no? Y ahorita estaba pensando en eso de que, claro, inclusive yo puedo ir un poco más allá de lo que tú estás diciendo. O sea, está todo bien lo que dijiste, ¿no? Pero me refiero que puedo ir un poco más allá. Incluso pudieses llegar a conocer al Señor. Inclusive puedes llegar a tener fe en el Señor. Pero si no llevas por obra, vamos a decir así, o no practicas constantemente, no te preparas constantemente en todo el sentido de la palabra, eh, puedes desfallecer. Por ejemplo, en la transfiguración, sí, Juan, Pedro y Santiago vieron a Jesús sí, transfigurado con toda su en gloria. toda su... No, o sea, no lo vieron de que
de calado, no, en toda su gloria. Y aún así, en el momento de prueba, yo no lo conozco. ¿Te diste Sí. cuenta? O sea, Mm, inclusive puede pasarnos eso, que ya hemos estado sí, en presencia del Señor, que lo hayamos conocido, que no sé qué, bla, 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 pero no seguir en el caminar de mm, Jesús, ¿no? El único que sí lo siguió, por decirlo así, hasta la cruz, ¿no? Junto con María fue Juan. ¿Y qué diferenció a Juan? Que Juan se había entendido el plan en la última cena. Él sí, se había entendido muy bien a qué se refería, ¿no? Y a pesar de todos los problemas, se aferró a la cruz, o sea, siguió el camino, siguió el Vía Cruz y siguió todo esto y estuvo a los pies de la cruz de Jesús, ¿no? Entonces, ahí también es eso para nosotros, ¿no? Que es como estas obras, y esto es otro tema, ¿no? Que tengo que hablar, ¿no? De si las obras salvan o no salvan, ¿no? Pero yo creo que más bien no vamos a entrar en la discusión, pero algo que sí podemos decir es que las obras definitivamente te van a fortalecer para esos momentos de prueba. Y que si no las tienes, probablemente vas a flaquear. O sea, vas a apartarte, vas a decir yo no lo conozco. O sea, precisamente por eso, ¿no? Ahí viene como esa importancia de que sí, ayudemos, sí, hagamos oración y otras obras de piedad que podamos hacer, ¿no? Los católicos les llamamos obras de misericordia y tenemos como, hay espirituales y corporales, ¿no? Son 7 de cada uno, mm, son 14 en total. Una de ellas es, por ejemplo, dar de comer al sediento, dar de beber al sediento, que es lo que dijo Jesús, ¿no? En Mateo también, si no estoy mal, también lo dice. Y las sí, otras más espirituales, ¿no? De enseñarle que no sabe, este, no sé, no me acuerdo las demás, sorry, pero bueno, ahí están, búsquenlas por internet, ¿no? Y así, ¿no? Son como esas dos cosas. A sufrir con paciencia los defectos del prójimo, cosas así, ¿no? Y también son obras que en este tiempo de Cuaresma, sobre todo, no solo en este tiempo, sino sobre todo en este tiempo, tenemos que practicar, ¿no? Debemos de practicar, ¿no? Y sí, claro. pero sí, Eh, qué eh, curioso. es que estos tiempos son justamente para hacer memoria de, Mm, ¿no? O sea, tratar de traer a, o sea, recordar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que eso es algo que el cristiano constantemente lucha, pero porque no lo entiende desde la raíz. mm, O sea, lo ve desde lo externo, lo que tengo que hacer, pero no ven la profundidad de que una vida que, que quiere agradar al Señor lleva a cabo el ayuno y la oración todo el tiempo. O sea, sí. es algo constante, ¿no? Pero para los que no entienden la raíz, pues obviamente van a buscar el fruto y no lo van a hallar. Claro. Entonces, Sí. Y luego ahí andan pagando a un nutriólogo para que les diga lo mismo, ¿no? Que hagan un ayuno de no sé qué cosa y cosas así. ayuno keto. Pero no es cierto, no lo estoy aterrizando. Y fíjate que ahorita estaba pensando que, ok, ya hablamos de todo el ayuno, ya ahí incluso compartimos nuestra experiencia. Y algo que mencionaste también, que es verdad, es ver el signo de los tiempos, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora, ¿no? Y hoy en el mundo, ¿cómo está? O sea, Mm, no sé si lo sabían, pero curiosamente hoy esta cuaresma coincidió con la cuaresma, si no estoy mal, de los ortodoxos y también del ramadán de los musulmanes, cosas así, ¿no? O sí. sea, qué curioso que en el año en el cual coinciden estas, como estas, yo que sé, prácticas eclesiales, es donde más ha habido conflicto en el mundo, ahorita en Medio Oriente, en Irán y todo eso, ¿no? O sea, qué curioso que justo cuando pasa todo esto, donde están unidos, por eso decía, al menos en este periodo, ¿no? Justo, porque el Ramadán, por lo que tengo entendido, ahí algún musulmán que me corrija, también es un tiempo como de ayuno, de oración, todo esto, ¿no? Mm, Entonces, qué curioso que cuando estamos incluso bastante juntos, al menos ahorita de entender eso, es cuando más división hay en el mundo, más guerra, más tensión en Medio Oriente y no sé qué, y Ucrania, y luego en nuestro país hace unas semanas hubo tema de mucha violencia en Guadalajara y todo eso, o sea, ¿y cómo no sí. vamos a estarnos preparando si estamos viendo que nuestra realidad del día de hoy, Mm. cómo se está complicando, ¿no? Cómo se está poniendo. Y es que es algo que bueno, yo lo veía de esta forma, que también el enemigo se está moviendo en la Mm, tierra, ¿no? O sea, el enemigo, véanlo como Satanás, pero todo el sistema, o sea, no la persona, sino todo lo que mueve, ¿ok? Los hilos. Ah. Pero, o sea, Satanás se está moviendo, pero también el cuerpo de Cristo, o sea, también Cristo debe estarse moviendo sobre la tierra, o sea, debe porque nosotros debemos estar claro. haciendo la voluntad de Cristo, ¿no? Que Él es la cabeza. Entonces, de alguna forma pensamos que, Cristo está en los cielos. Y bien, gracias ahí, Y ¿no? bien, gracias, Con, ahí Él se salva de todo y con su nosotros tele aquí ahí sufriendo. viendo, ¿qué está pasando en la Tierra? Y, Exacto. Y es como, a ver, ¿qué? No. O sea,
Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y eso es algo que ahora en la tierra también Cristo debe estarse moviendo a través de nosotros. Entonces, vemos una constante. La iglesia está paralizada, paralizada en muchas cosas, ¿no? Y vemos cómo todo se está moviendo, todas las manifestaciones que se están dando, todas las guerras que estamos viendo, que eso es algo que Jesús ya venía, nos anticipó mucho antes. Pero la iglesia no está haciendo nada, o sea, simplemente está paralizada. Ni siquiera, o sea, sí está en ese proceso de oración, de ayuno, pero después de eso, ¿qué? O sea, después de ese proceso, de esa preparación, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Sí. Entonces, si tu ayuno y tu oración no te llevó a una acción concreta de algo que el Señor quiere hacer en la tierra, entonces tienes que volver a orar y ayunar, Sí, sí. porque no estás escuchando claramente la instrucción, qué es lo que quiere Jesús hacer, porque para eso estamos en ayuno y oración, para escuchar lo que Él quiere hacer sobre la tierra. Entonces, estamos siendo preparados, sí, pero también debemos estar actuando y debemos estar haciendo Claro. lo que cuál es la voluntad de Cristo en esta temporada que nos tocó vivir, en este tiempo de guerra que nos tocó. O sea, las naciones también se están preparando para su venida, para su regreso. Entonces, estamos llevando el evangelio porque la escritura dice y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, Incluso ¿ok? dice, Y cuando vendrá venga el el Hijo fin. del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe Exacto. sobre la tierra? Y es una Y fíjate, pregunta. voy más allá y lo relaciono con nuestro podcast, que precisamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Como iglesia tratando de movernos al respecto. Mm, Y es eso, ¿no? Todas las guerras vienen por división. sí, O sea, sí, y algo que tengo yo muy claro es que el experto en dividir es... Ahí está, es que se fue la cámara. El experto en dividir es el diablo. De hecho, diablo viene de eso, del que divide, del que separa. La primera acción que hizo el diablo, ¿qué fue? Separar a Adán y Eva del Edén, o sea, de su presencia de Dios. O sea, él es siempre que pecado. divide, él siempre va a buscar estar dividiendo, ¿no? Ahí entra también la relevancia de que para que nos podamos mover como iglesia en general, tenemos que estar buscando la unidad. O sea, no hay de otra, o sea, y menos en un mundo que es cada vez más polarizado, más radical entre ideología de ideología de lo otro, no sé qué, y tomar partido y no sé qué, nosotros tenemos que ser los puentes de paz, los Mm. instrumentos de paz. Nosotros tenemos que ser en ese sentido, como Jesús, ¿no? Los Llevar pacificadores. ujú, Sí, sí, sí. El ministerio de la reconciliación justo. tiene que ver con eso. Sí, sí, o sea, tiene que entrar esa parte, ¿no? Y yo creo que aquí es también donde viene la intención que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón de hacer este podcast, en donde buscamos caminos de compartir. Por ejemplo, ahorita hablamos de cosas que nos unen, ¿no? Y sí tocamos algunas cosas que nos diferencian, ¿no? Pero ¿en qué momento vieron que eso sea un problema para sacarnos algo y llevarme? O sea, yo hoy me llevo algo muy particular de Kate, que fue lo que mencioné de la cuaresma y así. O sea, es algo que no lo había pensado, no lo había relacionado y que me edifica, y bueno, supongo yo que Kate también se algo, o capaz dice que no. Sí, claro. Pero bueno, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, si tuviéramos que dar una invitación como final de esto, ¿no? Porque la verdad no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que sí llevamos como una hora, ¿no? Sí, Este, ¿cuál sería la invitación? Hablando de esto de mover el cuerpo de Cristo, de la unidad, todo esto que estás platicando. sí, sí, sí. Pues eh, yo lo resumiría en eso, Ujú, ¿no? Entender la persona, entender el plan, mm, ¿no? Y entender el tiempo. mm, Y ahora estamos conociendo al novio, ¿no? mm, Y por eso estamos en ayuno, porque justamente queremos prepararnos como la novia se prepara para el día de su boda. O sea, sí es una preparación, el ayuno es preparación. Y ahora, hay novias que no lo hacen porque pues les gana la ansiedad, les gana el miedo, les ganan muchas cosas, el antojo, ¿no? Y pues el día de su boda, sorry, no te queda el vestido, ¿y qué vas a hacer, no? Entonces, ahí entramos en otras cosas, ¿no? Pero ahora el tiempo que está viviendo la iglesia es un tiempo de preparación, un tiempo de transición para la venida de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, los primeros cristianos del primer siglo todo el tiempo se estaban preparando. claro.
estaban anhelando volver a ver a Cristo. Y creo que nosotros tenemos el mismo anhelo que ellos, pero no estamos haciendo lo que ellos hacían, ¿no? Justo. Yo una vez de un tema al momento de jornada, que les mando un saludo ahí, cuando les hablé de escatología, un poco, ¿no? Mm, Y recuerdo que algo así, una frase así dije, ¿no? Además creo que debe estar en el Instagram de Economía, si no estoy mal, o algo así. Que le dije algo así como, cuando no se vive una vida escatológica, o sea, entendiendo de que mm, está por venir el Señor, eh, hasta que no vivamos una vida escatológica no vamos a vivir realmente, porque no vamos a estar viviendo preparándonos precisamente. sí, Y yo sé que muchos acá rompiendo una vara por Katia y todo esto, porque conozco a mi gente, algunos católicos loquillos, que van a decir de que no, pero es que está interpretando los signos del tiempo y es medio apocalíptica Katia. Oye, pero ¿y si sí? O sea, a ver, ¿tú sabes el día y la hora? ¿Y si sí? O sea, ¿y si sí? O sea, ¿y si sí realmente mañana viene Jesús? O sea, ¿y si sí? Digo, no lo sabemos, capaz no, capaz en 40, no lo sé, o sea, no sabemos el tiempo, ¿no? Pero ¿y si sí? Y ese es el tema, ¿no? Que nosotros tenemos que estar viviendo así, no con la paranoia, no claro. buscando donde no hay, no, preparados, Es preparados y reconciliando y todo esto, ¿no? claro, pero la revelación de Cristo como el novio es la Ujú. diferencia, porque claramente, si tienes la revelación de Cristo como el ladrón, no vas a estar esperando a un ladrón, ¿verdad? O sea, estás evitando que un ladrón entre a tu Claro, casa. O sea, no vas a querer que Cristo venga a la tierra nunca, ¿ok? Porque lo estás evitando como ladrón. Pero si tienes la revelación de Cristo como el novio, entonces vas a estar anhelándolo todo el tiempo. claro, Y no es una cuestión de que, sí, yo ya quiero que mañana venga Cristo, ¿no? O sea, de que hoy mismo, o sea, sino que yo estoy esperando todos los días. Si hoy me muero, re bien, porque también lo veo, ¿no? Y si él regresa, re bien, porque nos vamos todos juntos. justo. Pero es ganar, Sí, ganar. sí, sí, El, el punto es ese, que los últimos tiempos iniciaron desde que Cristo ascendió, o sea, ahí empezaron los últimos tiempos claro, y no estamos hablando de un periodo de 50, 100, 200, 1000 años, no. O sea, no hay un tiempo específico, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos y que es una constante preparación. El ayuno es una preparación para ver al novio. Entonces, si hay una escatología correcta, una revelación de la persona de Cristo como novio, entonces la iglesia está anhelando a Cristo. claro. Debe estar anhelando a Sí, Cristo. sí. Ahora, si no tienes la revelación de Cristo como el novio, entonces Sí, sí. De no hecho, estás o sea, se buscando me eso. viene obviamente la palabra Maranatá. Eso también lo decimos en el Adviento, cuando vamos antes de Navidad, que también es una preparación para la Navidad, para la llegada de Jesús, en dos sentidos, la escatológica y también la histórica que hizo. Y también decimos eso, ¿no? Maranatá. Y al Maranatha. final, por eso también este es un tiempo de gracia. O sea, todos los días de la vida es una bendición, porque es un tiempo de gracia. No es porque te dio un perrito y salud, Dios, que sí, también. Pero sobre todo, es porque es un tiempo de gracia, es un tiempo donde el Señor tiene los brazos abiertos para reconciliarnos, para acercarnos a Él, para amarlo, todo esto, ¿no? También por eso en la cuaresma algo que se practica mucho, pues es la confesión para los católicos, ¿no? De hecho, normalmente en las parroquias como que se juntan los sacerdotes de un sector, por decirlo así, y confiesan un chorro de gente durante esos momentos, ¿no? Y por eso, ¿no? Por la idea de que es el tiempo que hay que aprovechar para eso, ¿no? Y repito, sobre todo en cuaresma, pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo de ser sí, pero sobre todo en cuaresma, entonces sí, pues yo creo que algo que yo invitaría, así como pequeña Mm, conclusión, reflexión de todo lo que hemos platicado, pues es eso, ¿no? Llevar en toda nuestra vida, pero particularmente para los católicos en cuaresma, ese tiempo de ayuno, de oración y de reconciliación. Buscar unir y no dividir, y que todas estas cosas nos lleven, como bien dijo Katia, a una hora concreta, a una hora de misericordia concreta, para que así realmente vivamos al mil, al 100, teniendo en cuenta este sentido de que no sabemos ni el día y la hora y que estamos anhelando al novio, lo estamos esperando, pero no una espera pasiva, sino una espera activa. Precisamente por eso todos los días tengo que salir y gritar a los cuatro vientos el evangelio, ¿no? Por decirlo así. Por eso tenemos que ir y evangelizar a todas las naciones, porque estamos anhelando que venga el Señor y que encuentre esa fe sobre la tierra, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la invitación a vivir esta semana, estos días sobre eso, a seguir profundizando en la palabra de Dios, con oración, ayuno, obras de caridad y todo, ¿no? Que se vayan a sí. confesar ya pecaron.
Ya sé. Pecado. Ah. ¿Y tú qué conclusión darías para esto? Pues bueno, no teníamos ni siquiera apuntado No, no, ningún no estaba planeado, pero se dio. versículo, no estaba planeado el tema, pero pues aquí fluyó varios versículos, se relacionó un punto con otro y creo que eso es lo que estamos buscando, que el Espíritu nos inste, nos guíe, nos muestre lo que Él quiere hacer ahora, en estos tiempos, ¿no? En estos días. Así que pues el ayuno fue algo que ahí se le ocurrió a mi amigo Brian, pero ahorita platicando y todo, pues el mismo espíritu a ambos nos está redarguyendo en esto y creo que es para aplicación. O sea, nada de lo que enseñamos aquí o nada de lo que decimos es como, mira, ahí se los dejo para que ustedes lo hagan luego. Esto es como un mañana ánimo, señor, ya tocó. Sí, sí. O sea, para que estos días de Cuaresma para los católicos, pero para también nosotros los cristianos evangélicos, también nos unamos para justamente estar unidos en un solo cuerpo eh, de Cristo, esperando su venida, ¿no? Y también esperando la Pascua, que es hacer memoria de Él, ¿no? Sí, sí. Y eso. Pues muy cierto, Katy. Pues bueno, muchas gracias por compartirnos hoy esto. Y de verdad no estaba planeando nada de esto, no hay guión, no hay nada. De Simplemente estamos platicando antes de grabar y salió el tema del ayuno y digo, "Oh, vamos a grabarlo y salió y el espíritu inspiró. Y sí, sobre todo, sí, yo siempre les digo a la gente cuando voy a dar temas de que yo no les doy temas a ellos, sino me los doy a mí mismo, porque creo que es algo que necesitaba escuchar yo y al final esa es la idea, ¿no? Que no sea nuestro podcast mío de Katia, sino que sea el Espíritu Santo que va moviendo los temas de lo que quiere hablar y pues al final es él quien sabe cómo va a unir las cosas, ¿no? Definitivamente por nuestras propias fuerzas humanas no vamos a poder hacer ese encomienda. Va a ser el Espíritu como él quiere, de la manera que él quiere y la manera que él quiera. Y es lo que tratamos de ser, dóciles a ello. Así que te voy a pedir que por favor despidas el podcast, no sé que quieras decir algo más, con una oración. Sí, sí, Escuchamos. sí, 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 sí. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos diste de poder compartir tu palabra, de poder estar en esta conversación en la que tú también, Señor, te sientas a la mesa y nos enseñas y abres las escrituras y también, Señor, así como los discípulos, podemos sentir cómo arde nuestro corazón, Señor, cada vez que tu palabra es hablada. Y queremos, Señor, seguir anhelando todavía más todo lo que los misterios y todas las cosas, Señor, que estás enseñándonos para este tiempo, para estas fechas también, Señor. Que el ayuno sea parte de nosotros, Señor, parte de nuestra preparación para conocerte, para verte algún día, como también, Señor, para todo lo que está por venir. Enséñanos, Señor, a seguir dependiendo de tu voz, a seguir dependiendo de tu espíritu en nosotros, que nos esté guiando hacia constantemente hacia el desierto, pero sabemos que es ahí donde te encuentras con nosotros. Y oro, Señor, por Brian, oro también por el podcast, oro por cada uno, Señor, de los que también tú vas a hablar a través de esto. Y ruego, Señor, que sigas compartiendo mesa con nosotros, Señor, en estos tiempos de podcast. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Amén. Muy bien. Y pues ya saben, denle like, suscríbanse, campanitas y todas esas cosas que hacen la gente que está en YouTube y cosas así. Y comenten igual qué temas estarían buenos platicar, porque se nos acaban las ideas. O más bien ya hemos platicado algunas cosas en privado, entonces ya como que no nos sentimos tan recientes. Así que comenten qué les gustaría, algunas dudas que surgieron de acá, abran debate y pues en el siguiente episodio del podcast que les leeremos, pues ya podemos ver qué cosa podemos sacar de ahí. Así que, bueno, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos.